Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos una vez más a su canal Network. Bienvenidos a este webinar sobre Gestia CP, donde vamos a estar hablando sobre esta magnífica herramienta para crear tu propio servicio de hosting. Vas a poder crear tu propio servicio de hosting utilizando esta magnífica herramienta que te permite integrar todos los servicios que puedes necesitar en un servicio de hosting en un solo lugar. Es decir, va a estar centralizado y lo puedes manejar de una manera cómoda, todos los servicios, sus configuraciones y demás. Entonces, si ya estamos listos, vamos a comenzar con este webinar sobre Gestia CP. Vamos a ver primero que todo qué cosa es Gestia CP, un poco para aclarar, ¿no? Aquellos que todavía no conocen bien esta herramienta, quizás has oído hablar un poco de ella, pero no la conoces 100% o realmente no sabes todo lo que puedes lograr con ella. Bueno, por acá en pantalla les muestro más o menos la definición. Yo voy a estar comentando un poco también con mis palabras, ¿no? Ustedes van a tener la definición clara, pero yo los voy a ir comentando desde mi experiencia, ¿vale? Y desde mi experiencia puedo decirles que Gestia CP es una aplicación que se instala en uno de nuestros servidores, ¿vale? Y podremos tener dentro de ese servidor, una vez instalado y configurado nuestro Gestia CP, pues vamos a tener un panel de hosting completo. Es decir, ustedes quizás hayan contratado algún tipo de hosting en algún momento, pues es básicamente lo mismo, ¿ok? Solo que Gestia CP es totalmente gratuito, así que ustedes pueden hacer sus propias adaptaciones de la aplicación. Y bueno, como les comentaba, una vez instalado Gestia CP en su propio servidor, en un servidor que ustedes contraten, en una VPS por ejemplo, pues pueden desarrollar todas las funciones de un panel de hosting, porque dentro de Gestia CP tienen obviamente pues módulo DNS, tienen módulo web, tienen módulos de correo, tienen módulo de base de datos, entre otras herramientas. Esto quiere decir, por ejemplo, en el módulo DNS ustedes pueden dar de alta sus zonas DNS, pueden dar de alta sus dominios y administrarlos desde ahí, administrar los registros, etcétera. También tienen el módulo web, donde pueden dar de alta los sitios web. Tienen el de correo para dar de alta los dominios de correo. Por cada dominio van a tener un servicio de correo completamente funcional. Básicamente eso es lo que nos permite Gestia CP, tener todos estos servicios integrados dentro de un mismo panel para nosotros poder administrarlo de manera fácil, ¿no? Entonces un poco lo que podemos lograr con Gestia CP, que se los dejo un poco acá abajo, es integrar todos los servicios necesarios para tener un panel de hosting completo y funcional. Y además de todo podemos brindar este panel de hosting a terceros. Esto quiere decir que podemos básicamente vender nuestro servicio a clientes que quieran consumir, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener un servidor, contratar un servidor en una VPS que tiene muchísimos recursos, y si nosotros utilizamos Gestia CP única y exclusivamente para nuestra necesidad, para poner nuestro sitio, poner nuestro dominio y nuestro correo, pues tendríamos muchísimos recursos del servidor inutilizados y además estaríamos pagando un precio por ese servicio de VPS. Entonces podemos brindarle paquetes, planes a nuestros clientes, podemos venderle diferentes planes, y esto un poco nos ayuda a pagar la propia VPS, es decir, el propio servidor, y además incluso vamos a poder ganar dinero, es decir, vamos a estar generando ingresos por un servidor que, además de estar utilizándolo para nosotros mismos, es decir, para nuestro propio beneficio, pues también vamos a brindarle servicios a terceras personas. Entonces esto básicamente es Gestia CP, ¿vale? Una aplicación que te permite tener tu propio servicio de hosting en tu servidor. Puede ser un servidor privado, puede ser un servidor contratado en una VPS o cualquier alternativa, ¿vale? La que ustedes dispongan. Entonces eso es lo que vamos a poder hacer en Gestia CP. Por acá también nos dice que Gestia CP está disponible para instalar tanto en Debian como en Ubuntu en las últimas versiones estables. Eso es importante porque ustedes tienen que saber en qué sistema operativo pueden implementar Gestia CP, ¿vale? Así que si estás utilizando otro sistema operativo que no es o Debian o Ubuntu, pues tienes que saber que no puedes utilizar esta herramienta, ya por ahí tienes un impedimento. Bien, ahora que sabemos qué podemos lograr con Gestia CP, pues quiero comentarles un poco sobre los requisitos, ¿no?, para poder implementar Gestia CP, porque seguramente es una pregunta que ustedes se hacen, ¿no? Si tenemos una aplicación, si tenemos este sistema que permite convertir nuestro servidor en un completo servicio de hosting e integra servicios como el DNS, como la web, como el correo, como bases de datos,
pues precisamente por todo eso debe requerir de un hardware especial, es decir, debe requerir de una cantidad de hardware pues necesaria para correr todos estos servicios. Bueno, pues déjenme decirles que hay un sí y hay un no, es decir, por supuesto que necesitamos un hardware decente para correr GTACP, incluso si vamos a brindarle servicios a terceros, o esa es nuestra primera intención, pues tenemos que tener un hardware decente para GTACP. Pero también les digo que no, porque básicamente GTACP lo pueden instalar en un hardware bastante limitado, bastante decente. Por ejemplo, si lo van a usar para uso personal nada más, pues con un hardware decente pueden ejecutar GTACP y todas sus aplicaciones, todos sus servicios sin ningún tipo de problema. Entonces esto un poco juega con el proceso o juega un poco con el objetivo que ustedes tengan al implementar GTACP. Por acá yo les muestro la siguiente tabla donde vemos que en CPU, es decir, en cuestión de microprocesador, pues como mínimo, vamos a empezar por la parte de mínimo. Necesitamos un núcleo, es decir, un procesador con un núcleo, eso sí, a 64 bits. Ok, entonces, antes de continuar, déjenme aclararles que estos requisitos que les estoy mostrando acá es simplemente la instalación y funcionamiento de GTACP y sus servicios, pero no contempla como tal la explotación de GTACP. Es decir, esta tabla no contempla en ningún momento, pues cuando demos de alta pues diferentes servicios dentro de GTACP, cuando demos de alta nuestros sitios web o cuando contratemos o vendamos el servicio a terceros clientes. ¿Okay? Esta tabla simplemente se basa en el funcionamiento inicial, es decir, la instalación y funcionamiento de GTACP y sus diferentes módulos, así que tenemos que tener eso en cuenta. Bien, entonces seguimos en la parte mínima. Habíamos dicho que el microprocesador un núcleo, eso quiere decir que podemos instalar GTACP con un solo núcleo, un procesador. Bien, en la parte de memoria RAM podemos implementar GTACP con un solo giga de memoria RAM, es decir, muy poquito de memoria RAM solicita o es necesario. Eso sí, acá lo aclaro, no pueden tener el Spam Assistant ni el antivirus, estos dos módulos para, que se integran con el módulo de correo. Es decir, estos dos servicios, el del anti-spam y el del antivirus, no pueden instalarse, no pueden estar disponibles si tenemos solamente un giga de memoria RAM. Pero prescindiendo de estos dos servicios, el resto de módulos puede estar instalado perfectamente en un solo giga de RAM. Vuelvo y les repito, esto solamente contempla la instalación y funcionamiento de GTACP de manera básica, ¿ok? Pero no la explotación de su servicio ya como un servicio de hosting. En el espacio de almacenamiento tenemos 10 gigas en espacio de almacenamiento disco duro, es decir, podemos utilizar un disco duro, pero con 10 gigas en espacio de almacenamiento, pues como mínimo se puede instalar GTACP y correrlo sin ningún problema. Por último tenemos el apartado de los sistemas operativos. Como mínimo necesita Debian 10 y hasta el 12 y Ubuntu 20.04 hasta el 22.04. Bien, no podemos instalarlo en otras versiones de Debian anteriores, tampoco podemos instalarlo en versiones anteriores de Ubuntu como Ubuntu 18, ¿vale? No está soportado o no es recomendado. Entonces, en el apartado recomendado, la columna recomendado, pues si vemos el apartado de CPU, vemos que los recomendados son 4 núcleos. Así, eso quiere decir que con 4 núcleos GTACP va a trabajar de una manera muchísimo más fluida, va a trabajar mucho mejor, pero vuelvo a recordarles lo mismo. Estos son los recomendados para la instalación y funcionamiento de GTACP de forma básica, no para explotar sus posibilidades, aunque podemos utilizarlo también, podemos explotar sus funciones, es decir, podemos ya utilizarlo como servicio de hosting con estos apartados recomendados, pero obviamente pues esto llevaría un estudio, ¿no?, para poder darle más capacidad de hardware a nuestro servidor. En la parte de memoria, los recomendados son 4 GB. Con 4 GB de memoria RAM, pues GTACP va a trabajar muchísimo mejor, va a tener muchísimo mejor desempeño. Ahora sí vamos a poder contar con Spam Assistant y el antivirus para el módulo de correo, lo cual va a estar muy bien y nos va a permitir brindar seguridad para ese módulo de correo de nuestro servidor y para nuestros clientes, obviamente. En el espacio de almacenamiento, pues nos recomienda 40 GB de espacio y esta vez en SSD, es decir, discos de estado sólido. Y el sistema operativo, bueno, más o menos parecido, la última versión estable de Debian y la última versión de Ubuntu LTS. Esos serían los requisitos para implementar GTACP, es decir, para instalarlo y ponerlo a funcionar, pero tendríamos que hacer el estudio de impacto, es decir, qué es lo que nosotros vamos a hacer con GTACP,
qué cosa vamos a explotar de GestiACP, si vamos a brindarle servicios a terceros clientes con GestiACP, pues todo esto nosotros tenemos que analizarlo. También tenemos que analizar en la parte de los planes o los paquetes que creemos, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que analizar el impacto en el almacenamiento de discos, es decir, qué cantidad de espacio de almacenamiento, qué cuota de almacenamiento le vamos a dar a nuestros clientes o qué cuota vamos a utilizar nosotros mismos, y en función de ese estudio pues vamos a asignarle más o menos espacio a nuestro servidor, porque luego agregar más espacio al servidor siempre es un problema. Por eso yo siempre recomiendo, y desde Network siempre recomendamos para cualquiera de los servicios que se implementen, pues hacer primeramente un estudio inicial y también hacer un estudio de impacto o de crecimiento. El estudio de crecimiento es más o menos determinar qué crecimiento puede tener nuestro servicio en un corto plazo o mediano plazo. Cuando nosotros hacemos ese estudio, pues vamos a estar preparados. Si nuestro servicio comienza a crecer, pues estamos ya preparados para tener un almacenamiento ahí listo para brindárselo a esos nuevos clientes, a esos nuevos usuarios que lleguen. Eso es el estudio de crecimiento. Entonces ya saben cuáles son los requisitos para implementar GestiACP de forma básica, y también qué deben hacer para implementar GestiACP cuando quieren brindarle servicios a sus clientes, cuando quieren brindar servicios a terceras personas. Ahora les traigo una pequeña lista muy sencilla de proveedores de dominios y VPS. Cuando nosotros vamos a implementar GestiACP necesitamos de dos cosas fundamentales. Una es dominio, principalmente el dominio con el cual vamos a instalar GestiACP, ¿vale? Con el cual vamos a estar instalando nuestro panel de hosting, bien, el dominio principal. Y vamos a necesitar obviamente un servidor donde instalar GestiACP. Este servidor puede ser un servidor privado, un servidor que tengamos privadamente en nuestro laboratorio, en nuestra empresa, etcétera, o puede ser un servicio de VPS que paguemos, ¿no? Pagamos un servicio de VPS a cualquier proveedor y ahí vamos a tener nuestro servidor. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, pues yo les muestro acá una lista muy sencilla de algunos de los proveedores que hay en internet. Obviamente ustedes pueden contratar el proveedor de su preferencia, con el que se sientan más cómodos, el que mejor precio le dé, el que mejor soporte le dé, el que ustedes crean que tenga mejor calidad, o sencillamente el que a ustedes les ha funcionado durante todo el tiempo que hayan utilizado. Ahora, en el caso del dominio, yo les traigo por ejemplo GoDaddy, que es uno de los más utilizados. También les muestro Hostinger, que aunque no es precisamente un servicio de contratar dominios, aunque también, pero se especializa en el tema de hosting, pero también pueden contratar ahí su dominio. Y el otro es Namecheap. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos tres o pueden utilizar el proveedor de dominio que ustedes estimen conveniente. Eso no va a influir en nada en el funcionamiento de su GestiACP. Ustedes pueden contratar absolutamente cualquier proveedor de dominio. Simplemente les muestro algunos ejemplos. En el caso de las VPS, para contratar su servidor, pues les muestro AWS, que ustedes saben, son los servicios de Amazon, es uno de los más famosos que hay, pero obviamente tiene un impacto económico mayor, es decir, es un servicio que pues puede llegar a ser caro en algunos casos. También tenemos DigitalOcean y tenemos Oracle Cloud. Una vez más, estos son tres ejemplos solamente. Ustedes pueden escoger el servicio VPS que les sea mejor a ustedes. Por ejemplo, incluso pueden utilizar algunos que estén aprendiendo a implementar GestiACP, pues pueden utilizar Contavo, que es uno de los servicios más baratos que existe, aunque obviamente tienen muchísimas reseñas negativas, muchas personas les falla, pero si el objetivo es implementar GestiACP para aprender, para practicar, para tener un servicio ahí que podamos explotar medianamente, pues Contavo está muy bien. Ahora, si quieres hacer un servicio mucho más profesional, quizás debas replantearte el uso de Contavo a pesar de los precios tan baratos que ofrece en relación con las características que brinda. A lo mejor tienes que replanteártelo un poco porque no compensa tener un precio barato y que tus clientes te estén llamando constantemente, que tienen problemas con acceso al servicio. Esto sucede mucho con Contavo. En el área personal, yo llevo utilizando Contavo muchos años ya y jamás en la vida he tenido problemas con las máquinas virtuales que tengo allí. Nunca he tenido el más mínimo problema con Contavo, pero no dejo de reconocer que soy un caso específico. Muchos usuarios he visto en las redes que tienen problemas constantemente con Contavo, así que tienes que tener eso muy presente. Una vez más, escoger el proveedor tanto de dominio como de VPS es cuestión de gustos, es cuestión de precios, calidad
y es cuestión muchas veces también de experiencia, ¿vale? De cada uno de ustedes. Yo simplemente les muestro algunos ejemplos para que ustedes, los que no conozcan quizás, pues tengan algo por donde comenzar. Bien, lo siguiente que quería comentarles sobre el tema de GTACP es básicamente el clúster DNS. Una de las características fuertes y fundamentales de GTACP es que nos permite crear este tipo de clúster DNS master esclavo, incluso también nos permite crear master. Vamos a ver rápidamente. Dice, es la implementación o configuración de al menos 2 servidores DNS, y acá pongo entre comillas, pueden agregar más servidores a GTACP, a este clúster, ¿ok? A este clúster DNS le pueden agregar varios servidores DNS, no tienen que ser 2 nada más necesariamente, ¿bien? Entonces eso entre comillas, que tienen la capacidad de replicarse entre sí manteniendo las zonas sincronizadas. Esto permite tener varios servidores respondiendo aleatoriamente a consultas DNS sobre las zonas que maneja, logrando repartir la carga y garantizando una alta disponibilidad si alguno de nuestros servidores falla. A grandes rasgos, lo que podemos lograr con esto son varios servidores DNS en línea, que todos estos servidores DNS son exactamente una réplica del otro, es decir, una réplica del máster. Esto quiere decir que tienen las mismas zonas, administran las mismas zonas con los mismos registros, es decir, los registros de cada zona. Todo eso está perfectamente sincronizado en GTACP, y entonces cuando se hacen consultas desde internet a esas zonas DNS, pues puede responder un servidor GTACP o puede responder otro servidor GTACP o puede responder tantos servidores GTACP como ustedes tengan incluidos en este clúster, pues van a responder aleatoriamente. Esto ayuda a la carga de los servidores, es decir, a distribuir la carga de consultas DNS, y obviamente tener réplicas de todas las zonas DNS pues garantiza seguridad, garantiza que tengamos ahí un respaldo de servicio DNS en línea. Si uno de nuestros servidores del clúster cae, es decir, lo apagamos o lo reiniciamos o lo estamos actualizando por cualquier motivo, deja de estar en línea, pues los otros servidores DNS que forman parte del clúster toman el control, es decir, asumen el control y pueden responder a las consultas sin ningún tipo de problemas hasta que el servidor que estaba caído pues vuelva a estar en línea, y una vez más se sigue repartiendo la carga y siguen respondiendo cada uno de los servidores de forma aleatoria. Eso es un clúster DNS, y en GTACP podemos implementar este tipo de clúster. El clúster master esclavo en GTACP, la diferencia que tiene es que el GTACP que declaremos como master o que vayamos a utilizar como master tiene que ser el GTACP donde estén dados de alta los usuarios, es decir, donde estén dados de alta los clientes, y es el GTACP donde se entra a el panel de DNS, es decir, al módulo DNS, y allí se agregan las zonas, se editan los registros, y los GTACP esclavos única y exclusivamente van a recibir esas zonas con esos registros y los van a guardar, ¿vale? Pero estos servidores esclavos no podemos acceder a ellos y modificar nada, ¿no? Sí, no podemos modificar esa zona, no podemos modificar esos registros porque no se van a replicar hacia el máster. Para que entiendan mejor, damos de alta las zonas en el servidor máster y eso se replica hacia los esclavos, pero siempre es en el máster donde vamos a trabajar, siempre es en el máster donde vamos a hacer modificaciones, donde vamos a agregar y donde vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con DNS, no en los esclavos. Los esclavos solamente están ahí para recibir las zonas y para responder a consultas desde internet, pero no podemos llegar a un servidor GTACP esclavo del clúster DNS y crear zonas en él. Eso no va a funcionar. Bien, ahora también tenemos la posibilidad de crear un clúster master en GTACP. Cuando creamos un clúster master, pues ahí ya estamos hablando en otros términos. En cualquiera de los dos servidores podemos entrar y podemos crear zonas, editar o eliminar tanto zonas como registros DNS, y se van a replicar entre sí, entre todos los servidores. Es decir, todos los servidores van a tener la misma configuración y en cualquiera de ellos se puede pues hacer modificaciones, ¿vale? Esa sería la configuración master. Pero en la configuración master esclavo, recuerden siempre, el servidor que declaren como master es el servidor donde van a entrar sus clientes o donde van a entrar ustedes mismos y van a agregar zonas y van a hacer todas las tareas DNS que quieran hacer, pero no en los esclavos. De hecho, los servidores esclavos del clúster DNS son prácticamente invisibles para nosotros o invisibles para nuestros clientes. Es decir, ellos no necesitan saber que esos servidores están ahí, ni que están almacenando zonas, ni tienen que entrar a ellos a buscar nada, ¿vale? Eso sería el clúster DNS, una de las características
más potentes que nos brinda la herramienta Gestia CP. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de implementación de Gestia CP. Yo les traigo acá un esquema que quizás les sea un poco complicado de entender a la primera, pero no importa, ustedes tómense su tiempo y verán que lo entienden de una manera muy fácil. Dice, vamos a basarnos en el siguiente esquema para tener una idea de lo que podemos lograr con Gestia CP. Acá en el esquema lo que tenemos, por ejemplo, si ustedes se fijan al lado izquierdo superior, tenemos el dominio net.ntwlogo.tech, ¿vale? Y este sería el dominio principal de nuestro Gestia CP, es decir, el dominio que hemos dado de alta como administradores o como dueños del servicio. Por ejemplo, el dominio hostinger.com, ese sería el dominio principal del servicio de hosting de Hostinger, ¿vale? Entonces acá el dominio net.ntwlogo.tech es nuestro dominio principal, es el dominio que hemos asignado a nuestro servicio de hosting, ¿vale? Entonces cuando los clientes o cualquier usuario entre a net.ntwlogo.tech, lo que le va a salir, si seguimos la línea del mismo color, ¿vale? Es la landing page de nuestro servicio de hosting, esa página que se muestra y que muestra los planes que brinda nuestro servicio, que muestra las características de nuestro servicio de hosting, que muestra la reseña de nuestro servicio de hosting, todo lo que nosotros brindamos, los servicios, etcétera. Esa sería la landing page. Si visitamos entonces ese dominio, se debe mostrar la landing page. Esa landing page, obviamente, tanto el dominio como la landing page está siendo gestionado por nuestro Gestia CP número 1. Ahora veremos el número 2. El segundo dominio, o mejor dicho, esta URL de acá, que es un alias, que dice panel.net.ntwlogo.tech, cuando nuestros clientes lo visiten, pues básicamente lo que se va a mostrar, si seguimos la línea, es nuestro panel Gestia CP, es decir, nuestro panel de hosting. Bien, es decir, vamos a poder acceder a este servidor máster que tenemos acá, al panel de administración de Gestia CP. Eso es lo que se nos va a mostrar. Bien, y una vez más, este dominio también está alojado dentro de Gestia CP. Por el otro lado tenemos un usuario X en internet en cualquier parte del mundo que está visitando este dominio networksu.tech, y este dominio concretamente es un dominio que dio de alta uno de nuestros clientes. Supongamos que le vendimos el servicio a un cliente y ese cliente pues dentro de nuestro Gestia CP dio de alta ese dominio networksu.tech y ahí tiene instalado un sitio web también dentro de nuestro servicio de hosting. Bien, si seguimos la línea, vemos que al visitar este dominio se muestra un sitio web del cliente, de uno de nuestros clientes, y la visita la hace un usuario X en internet. Claro, este dominio y el sitio web, como les comentaba, está alojado dentro de nuestro Gestia CP. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿Por qué todo esto funciona? Bueno, funciona porque los dominios han sido contratados en un proveedor de dominio, como ya les mencionaba, Namecheap o GoDaddy, cualquier proveedor de dominio que ustedes prefieran, pero luego fueron dados de alta dentro de Gestia CP. Y luego, dentro del propio Gestia CP, pues fueron dados de alta o fueron instalados sitios web que pueden ser WordPress, uno por ejemplo para la landing page y otro una web de nuestro cliente, de uno de nuestros clientes. Bien, entonces este Gestia CP de acá es capaz de responder consultas para ambos dominios y es capaz de brindar sitios web para ambos dominios. También es capaz de brindar un servicio de correo para ambos dominios. Todo esto configurado a través de los planes que podemos hacer. Bien, lo siguiente que estamos viendo acá es un clúster DNS del tipo master esclavo, como les había comentado. Bien, y tienen un servidor, el master acá, este Gestia CP, con este nombre, esta dirección IP, y tenemos este segundo Gestia CP, que es el esclavo, y tiene este nombre y esta dirección IP. Ambos servidores tienen una configuración que los convierten en un clúster DNS. Ambos servidores tienen Gestia CP instalado, ambos servidores pertenecen al clúster DNS de nuestro servicio y este clúster DNS es del tipo master esclavo. Al ser del tipo master esclavo, si recordamos lo que vimos en la presentación anterior, pues tenemos que en el servidor master del clúster es donde tenemos dado de alta los clientes, es donde damos de alta las zonas DNS, es donde damos de alta los dominios web, todo lo damos de alta y todo lo manejamos dentro del Gestia CP número 1 del máster. Nuestros clientes acceden al Gestia CP número 1 para configurar su servicio de hosting. Y luego el Gestia CP número 2, que es el esclavo, la única función que tiene es recibir todas las zonas DNS que se den de alta en el Gestia CP Master, pues el Gestia CP esclavo recibe todas esas zonas con todos sus registros y las almacena. Pero el Gestia CP esclavo
al formar parte del clúster DNS, también tiene la capacidad de responder a consultas DNS en Internet. Por lo tanto, cuando este usuario de acá, por ejemplo, solicita esta URL, es decir, accede a este dominio, puede responder tanto el GetTCP número 1 como el GetTCP número 2. Bien, cualquiera de los dos servidores le puede responder a la consulta DNS. Bien, porque el sitio web siempre se lo va a devolver nuestro GetTCP Master, porque acá es donde está el servicio web instalado. El GetTCP número 2 solamente es un servidor DNS, no levanta ningún otro servicio, ni el web, ni el de correo, ni el de base de datos. No hace nada más que gestionar dominios, solo eso, ¿vale? Es un servidor DNS que forma parte de nuestro clúster. Ahora que hemos visto este ejemplo de implementación de GetTCP, le puedo comentar también dos escenarios en los cuales ustedes pueden utilizar GetTCP y son los dos escenarios que yo veo más potenciales. El primer escenario es obvio, es cuando instalamos GetTCP en una VPS, como les comentaba, porque vamos a utilizarlo con dos finalidades. Primero, utilizarlo para nuestro propio beneficio, es decir, para nosotros instalar nuestros propios servicios, nuestros propios sitios web, nuestro propio correo, bien, pero además tenemos el segundo fin, que es brindar servicios a terceros, es decir, vender nuestro propio servicio, vendérselo a clientes, crear planes y vendérselo a nuestros clientes. Ese sería un primer escenario, ese es el escenario que todo se nos ocurre, prácticamente el escenario donde utilizamos mayormente GetTCP o cualquier panel de estos, pero hay un segundo escenario que quizás sea un poco menos visto y yo quería traérselo también a ustedes para que lo vean y lo analicen, quizás a muchos les sirva, ¿no? Y es el escenario donde podemos instalar GetTCP dentro de nuestro propio negocio o dentro de nuestra propia empresa. Supongamos que tenemos una empresa o somos administradores de una empresa o dueños de una empresa, bien, y esta empresa tiene varias sucursales. Tanto nuestra empresa principal como las sucursales tienen sus propios sitios web, incluso tanto nuestra empresa principal como las sucursales tienen sus propios correos electrónicos, es decir, su propio dominio de correo electrónico. Bueno, pues podemos implementar GetTCP de manera centralizada, es decir, en nuestra empresa principal implementamos GetTCP y creamos una cuenta con un plan para cada una de nuestras sucursales. Y por lo tanto, a partir de ahora, podemos dentro de GetTCP dar de alta el dominio de la empresa principal con todos los servicios de la empresa principal y nuestras sucursales van a tener delegada una persona o varias personas que son encargadas de dar de alta en nuestro GetTCP los dominios y los servicios, sea web, sea de correo, de cada una de las sucursales. Bien, con un plan que nosotros le asignemos. ¿Qué logramos con esto? Pues logramos ahorrar dinero, logramos ahorrar recursos, porque quizás de otra manera tendríamos que contratar un servicio de hosting para nuestra empresa principal y también tendríamos que contratar el servicio de hosting para muchas de nuestras sucursales, porque muchos de los servicios de hosting más populares que hay no permiten la opción de revendedor, ¿vale? Esa opción que nosotros conocemos como revendedor, en el cual nosotros podemos contratar el servicio de hosting y revender, es decir, revender esos recursos que no vamos a utilizar, que van a estar inutilizados, pues revendérselo a terceras personas. Muchos de los servicios de hosting, la gran mayoría, los más populares, no permiten esto. Entonces, tener nosotros nuestro propio servicio de hosting nos permite un poco esta facilidad, ¿no? Explotarlo nosotros para nuestras propias necesidades y los recursos que nos sobran de los servidores, vendérselo en forma de planes a terceros clientes. En este caso, como les comentaba, a empresas sucursales. Pero además esto tiene la ventaja de tener todos los servicios de nuestras empresas centralizados en un solo lugar, ¿vale? Es decir, todos los sitios web, el correo, todas las cosas, toda la información de nuestras empresas y nuestras sucursales la vamos a tener centralizada en un mismo servidor, ¿bien? Y eso también nos permite tener un poco más de control como finalmente administradores generales del sistema o como dueños del negocio como tal. Entonces esos serían dos escenarios de los principales en los cuales yo implementaría GetTCP. Además, déjenme decirles que implementando GetTCP dentro de su propia empresa o dentro de su propio negocio, pues además de ahorrarle en recursos de hardware, pues le ahorra en trabajo y en conocimiento, porque ustedes van a tener que mantener solo una herramienta. Esta herramienta se encarga de gestionar
tanto servicio DNS como servicio web, como servicio de base de datos y servicio de correo. De otra manera, si vamos a instalar de forma separada todos estos servicios, incluso el firewall, porque no hemos hablado del firewall, ahora lo veremos, pero en GTSP podemos también implementar el firewall. Y pues si tuviéramos que instalar o administrar o configurar todos estos servicios por separado, que además a final de cuentas tenemos que unirlos, tenemos que integrarlos o tenemos que hacer llamadas de uno a otro, bien, pues sería muchísimo más complicado. Y implementando GTSP solamente tenemos que administrar nuestro panel GTSP y todos los servicios están perfectamente sincronizados unos con otros. Es decir, por ejemplo, podemos dar de alta un dominio en el módulo DNS y esto va a estar totalmente automatizado e integrado con el módulo web o el módulo de correo, pero ahora también lo vamos a ver más adelante. Ahora, como le comentaba, cuando estamos hablando de brindar el servicio a nuestros clientes, a terceras personas, pues tenemos en GTSP lo conocido como los planes de hosting o los paquetes. En GTSP podemos crear diferentes planes de hosting para nuestros clientes, asignando diferentes características o limitaciones. Bien, es decir, ustedes pueden tener ciertos recursos de hardware y lo pueden brindar a diferentes clientes de manera limitada. Supongamos que tenemos 100 GB de espacio de almacenamiento disponible de forma total en el servidor y queremos repartirlo para nuestros clientes, pues creamos los planes y por ejemplo a cada cliente de un plan le asignamos por ejemplo 5 GB de espacio de almacenamiento, bien, y así de esa manera podemos brindarle espacio de forma equitativa, ¿vale? Esos 100 GB que teníamos inutilizados pues se lo brindamos a nuestros clientes mediante los planes. Para eso tenemos entonces, una vez más, los planes de hosting en GTSP, por ejemplo, yo les muestro 3 ejemplos acá, el básico, el premium y el empresarial, y en cada uno de ellos ustedes van a poder ver cuáles son esas limitaciones o características que podemos brindarle a nuestros clientes para que ustedes vean qué versátil es esto y qué personalizable es. Por ejemplo, supongamos que en el plan básico tenemos espacio en disco 1 GB. Eso quiere decir que cada cliente que nosotros demos de alta que esté asignado al plan básico, pues va a tener espacio en disco 1 GB. Bien, tiene transferencia ilimitada, tiene respaldo, puede crear uno, puede tener un sitio web, puede tener 5 alias web, puede tener un dominio dentro de nuestro panel, puede tener un dominio de correo, es decir, un solo de servicio de correo en nuestro panel, puede tener 5 cuentas de correo nada más para ese servicio de correo en nuestro panel. Fíjense hasta dónde podemos personalizar. Incluso podemos configurar cuántos correos se pueden enviar por hora y por cuenta, bien. Y también tenemos cuántas bases de datos vamos a permitirle en ese plan. Y en los siguientes planes pues vamos aumentando un poco más esas características, ¿no? Todo esto obviamente haciendo un estudio del hardware que tenemos disponible o del hardware que podemos tener disponible, ¿bien? Entonces tienen esa posibilidad para explotar muchísimo más su GTSP, sus servicios de hosting. No quiere decir que van a implementar GTSP en un servidor con recursos abundantes y luego van a instalarse un simple WordPress. Entonces tienen recursos desperdiciados, hay microprocesador desperdiciado que está gastando corriente y que está gastando dinero, es decir, dinero que estamos pagando en ese servicio de VPS, por ejemplo, y realmente no lo estamos explotando al 100%, porque un servicio de hosting, ustedes comprenderán que consume muy pocos recursos, un sitio web consume muy poquitos recursos. Entonces, si tenemos un servicio de VPS, un servidor con un solo sitio web dado de alta, pues comprenderán que todos los recursos que nos brindaron están siendo inutilizados, están siendo malgastados. Entonces, una forma de aprovecharlo, como les comentaba, es crear estos planes y vendérselo a nuestros clientes. Y obviamente eso lo podemos hacer con GTSP y de una manera muy fácil. Ahora, lo que les venía explicando sobre la automatización o la integración de los módulos. Fíjense, automatización de registros DNS usando plantillas o en la integración de los módulos DNS, web y correo. Dice, GTSP tiene muy buena automatización de los registros DNS incluso para nuestros clientes. Al usar plantillas DNS, ahora vamos a ver qué cosa es, garantizamos que nuestros clientes o nosotros mismos podamos disponer de forma inmediata de los registros DNS principales o de los que queramos disponer. También voy a aclarar esto. La integración del módulo web y del módulo de correo con el módulo DNS, fíjense que todo parte a partir del módulo DNS, es como el principal, ¿no?, de nuestro panel de hosting. Permite que los registros de alias o registros como DKIM en el correo se creen de forma automática en nuestra zona de dominio. Primero, vamos a ver qué cosas son las plantillas DNS.
en GTACP. La plantilla DNS no es más que un archivo de configuración, un archivo que incluye diferentes registros. Registros de tipo A, registros de tipo MX, CNAME, cualquier tipo de registro. Esas plantillas nosotros podemos prepararlas, ¿bien? Y cuando usamos una plantilla, cuando vamos a dar de alta nuestro dominio en GTACP y utilizamos una plantilla, cuando damos de alta ese dominio, automáticamente se crean todos los registros para ese dominio, todos los registros que hemos configurado en la plantilla. Y de esta forma, esa plantilla también podemos brindársela a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Así que cuando un usuario utilice una de nuestras plantillas y dé de alta su dominio, pues automáticamente se le crean los registros que nosotros configuramos en esa plantilla, lo cual automatiza muchísimo el proceso, ayuda muchísimo a nuestros clientes, porque no es lo mismo dar de alta nuestro dominio y que esté en blanco totalmente y que tengamos que comenzar a crear los registros en ese momento, registros de tipo A para nuestro sitio web, todos los registros de correo que tienden mucho a confundir los registros de correo. Pues imagínate que tengas una plantilla que ya te cree todos los registros de correo necesarios para que tu correo funcione de manera correcta. Me refiero al registro MX, al registro A, registro de CPF, de MARC, de King. Imagínate poder implementarlo, poder brindarle eso a nuestros clientes de forma automática, que ellos no tengan que hacer nada. Pues eso es sumamente importante y muy bueno que esté implementado en GTACP, lo podemos aprovechar. Ahora, lo otro es la integración del módulo DNS con el módulo web y con el módulo de correo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros damos de alta nuestro dominio, ¿vale? En el módulo DNS, pues creamos el dominio y cuando vamos a dar de alta nuestro primer sitio web, pues si no tenemos los registros necesarios, por ejemplo las www.nuestrodominio, si ese registro no está creado a nivel de DNS, pues cuando demos de alta en el módulo web, fíjate, el módulo web no tiene nada que ver con el módulo DNS, el módulo web es para instalar nuestros sitios web, pero cuando demos de alta nuestro sitio web, si no está creado ese alias, es decir, ese registro de las W, pues podemos marcar la opción y automáticamente cuando guardemos se va a dar de alta tanto el dominio web y automáticamente en el módulo DNS se va a crear el registro www para la dirección IP de nuestro sitio web. Por eso es que está muy bien integrado. Otro ejemplo es el registro de King en el módulo de correo. Si nosotros damos de alta el módulo de correo, es decir, damos de alta nuestro dominio en el servicio de correo de GTACP, automáticamente el registro de King se va a dar de alta en el módulo DNS, es decir, en el dominio, en nuestra zona DNS, se va a dar de alta automáticamente el registro de King del correo, bien, de nuestro dominio de correo. Y eso es sumamente importante porque el registro de King es uno de los registros que tienden a confundir mucho a nuestros clientes, como lo doy de alta en el servicio DNS, a veces se queda una letra fuera, se queda una coma fuera y es un poco complicado, ¿no? Pero si tenemos esto de forma automatizada, pues GTACP lo hace solo y nuestros clientes no tienen que tocar absolutamente nada. El cliente simplemente se va a dar cuenta que el servicio ya está funcionando de forma automática y que todos los registros están creados de forma automática, lo cual es muy cómodo y nos da un prestigio, ¿no? Nos da un poquito más de credibilidad a nuestro servicio. Entonces en GTACP tenemos esas dos opciones. Primero, automatizar un poco el proceso con el uso de plantillas, es decir, podemos crear plantillas personalizadas para diferentes registros y luego también los módulos están integrados para actualizar registros DNS que falten en nuestra zona de dominio. Así que todo esto está funcionando de manera correcta y está funcionando muy bien en GTACP. Un plus que tiene GTACP por ese lado. Bien, ahora hablemos un poquito sobre el firewall, porque GTACP, a pesar de que yo no recomiendo pues decantarnos por el firewall de GTACP, me refiero a darle toda la confianza de nuestro servicio de hosting al firewall de GTACP. Siempre recomiendo tener un firewall de borde que puede ser un PFSense o que puede ser, por ejemplo, el firewall de AWS, por ejemplo, cualquier sistema de firewall que brinde un servicio o un sistema de firewall que instalemos nosotros mismos, pues siempre lo voy a recomendar por encima del propio sistema de firewall que tiene GTACP. Pero eso no quiere decir que el firewall de GTACP no funcione de forma correcta y no nos resuelva muchos de los problemas con los cuales podemos presentarnos. De hecho, desde que instalamos GTACP, el firewall comienza a trabajar. El firewall de GTACP tiene diferentes reglas permisivas de manera predeterminada, pero está integrado a File2One,
lo que quiere decir que desde el minuto 1 que instalamos este ACP, pues File2One está analizando todos los intentos de inicio de sesión contra todos los servicios que demos de alta, empezando por SSH y también por el servicio de correo, por el servicio FTP, cualquiera de los servicios que se pueda haber atacado por intentos de inicio de sesión, pues File2One está analizando todo esto y está tomando acción sin que nosotros nos demos ni siquiera cuenta, es decir, está agregando direcciones IP a las listas de baneados, la está quitando y luego está agregando direcciones IP a otra función que trae, que es directamente banear de forma permanente las direcciones IP que han incurrido varias veces en intentos de inicio de sesión. Ahora, también tenemos, como les comentaba, reglas personalizadas en el firewall, es decir, nosotros podemos de forma personalizada bloquear el acceso a diferentes puertos dentro de nuestro GTACP desde alguna dirección IP o desde alguna dirección de red. Pero a veces esto se nos puede quedar un poco corto. Supongamos que queremos, por ejemplo, bloquear el acceso a puerto 22 desde un país entero, por ejemplo, China, ¿no? Por ponerles un ejemplo cualquiera. Pues para eso también tenemos una función en GTACP que es las listas de direcciones IP. En las listas de direcciones IP, la cual trabaja de tres maneras, trabaja por URL, trabaja por archivo de texto plano que tengamos dentro de nuestro servidor GTACP y por último trabaja por script. De cualquiera de estas tres maneras podemos obtener pool completo de direcciones IP de servicios o, por ejemplo, direcciones IP fraudulentas, o podemos obtener el pool de direcciones IP completo o los bloques de direcciones IP completos de un país entero, como por ejemplo China. Entonces podemos crear una regla, ¿vale?, de lista de dirección IP que sea China y agregamos ahí todas las direcciones IP de China. Eso está automatizado en GTACP, bien. Y luego, utilizando esa lista que hemos creado, pues podemos crear una regla personalizada que bloquee el puerto 22 para la lista de direcciones IP de China. Y entonces esto tiene como resultado que cualquier intento de inicio de sesión a SSH desde cualquier dirección IP de China pues se bloquea en nuestro firewall. Y podemos crear muchísimas reglas personalizadas en el firewall de GTACP. Así que se los recomiendo también, aunque, vuelvo y les repito, lo que yo haría siempre es utilizar un firewall de borde o otra solución de firewall que nos brinda muchísimas más funciones, ¿vale? Pero el firewall de GTACP, dentro de lo que cabe, trabaja bien y se agradece que esté ahí. Muchos paneles de hosting pues no incluyen un firewall en su plan, así que nosotros podemos implementarlo. Eso sí, el firewall es uso exclusivo del administrador, ¿ok? Nuestros clientes no tienen acceso al firewall y cualquier regla que nosotros creemos en el firewall afecta todo el servicio de hosting de nuestro GTACP. Es decir, tiene un efecto global en nuestro panel de hosting. Hablemos ahora un poquito de los respaldos en GTACP. Acá hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas, se los voy a explicar. Dice, el sistema de respaldo de GTACP es bastante completo, aunque presenta la dificultad de no poder cargar un respaldo directo en el panel. Bien, ahora les voy a explicar un poco qué cosa es esto. Dice, GTACP nos permite crear respaldos locales, es decir, dentro del propio servidor, para cada cliente, dado de alta dentro de nuestro servidor. Cada cliente puede ejecutar su respaldo, es decir, que el cliente tiene la oportunidad de forma manual de ejecutar su respaldo. Ojo, esto está controlado por los planes que nosotros asignemos y la cantidad que puede almacenar. Bien, y como dice, como les decía, está dada según el plan asignado. Es decir, según el plan que le asignamos a nuestro cliente con las limitaciones que le asignamos, pues así será la cantidad de respaldos que puede almacenar dentro de nuestro servidor. GTACP también soporta respaldos remotos, súper importante, en los principales protocolos. Tenemos FTP, SFTP, RClone, etc. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de estos protocolos para crear respaldos de forma remota. Eso quiere decir que GTACP va a guardar los respaldos de forma local, si lo tenemos activado, obviamente, y una vez que se hagan los respaldos, pues automáticamente lo va a enviar de forma remota por cualquiera de estos protocolos a el servidor que nosotros configuremos, ¿ok? Tenemos esa posibilidad. Ahora dice, la forma de restaurar el respaldo no es viable para usuarios sin acceso SSH o permisos de escritura sobre el punto de montaje backup. Bien, eso es un poco lo que decía más arriba. Nosotros como administradores tenemos acceso SSH al servidor. Por lo tanto, nosotros podemos hacer respaldos y podemos también pues restaurarlo luego, es decir, podemos sacar esos respaldos del servidor
podemos subirlos al servidor y podemos restaurarlos. Pero nuestros clientes no tienen esa posibilidad, es decir, nuestros clientes pueden descargar los respaldos que hagan, lo pueden descargar para su ordenador, para cualquiera de sus dispositivos, pero luego no tienen opción para subir esos respaldos al servidor, es decir, para subir esos respaldos a nuestro panel de hosting GTACP. No hay una forma. ¿Cuál sería la forma? La única vía, pues mediante acceso SSH. Tendríamos que brindarle acceso SSH a nuestros clientes, tendríamos que brindarle pues permiso de escritura al directorio backup, que es donde se guardan estos respaldos, para que nuestros clientes puedan subir sus respaldos a GTACP, y esto por lo menos yo no lo veo viable, o sea, no veo viable darle acceso SSH a nuestros usuarios, ¿ok? Entonces, bueno, sería bueno que GTACP pueda brindar una opción desde el propio panel para que los clientes puedan subir los respaldos al panel y luego restaurarlos. Bien, de todas maneras, cada cliente puede, según el plan que tiene asignado, crear los respaldos y eso siempre va a estar guardado ahí en el servidor, y si en algún momento necesita restaurarlos, puede ir al panel y puede darle restaurar sin ningún problema. Yo a lo que me refiero es a que cuando descarguen ese respaldo a su ordenador, si lo borran de nuestro servidor, porque tienen la capacidad de borrarlo también, pues no van a tener opción de volverlo a subir al servidor. Aunque lo tengan en su ordenador, no tienen la opción de subirlo al servidor para luego restaurarlo. Esa opción no la tienen a menos que tengan el acceso SSH, como les comentaba. Bien, eso es un poco cómo funciona el sistema de respaldo en GTACP. Hablemos ahora de la instalación de aplicaciones o la instalación de CMS. El instalador de aplicaciones de GTACP nos permite instalar de forma rápida y fácil un CMS de los que trae predeterminados. Ojo con eso. GTACP trae una lista de aplicaciones, es decir, una lista de CMS predeterminadas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos WordPress, tenemos Nextcloud, tenemos WooCommerce, o sea, algunos de los CMS más utilizados ya están ahí predeterminados y podemos utilizarlos. Vamos a seguir leyendo. GTACP nos permite instalar algunos de los CMS más populares mediante el instalador de aplicaciones. Entre ellos podemos encontrar WordPress o Nextcloud. Tenemos que saber que GTACP no se limita a estos CMS. Podemos instalar de forma manual cualquier CMS o web. Bien, vamos a explicar un poco de esto. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero, el instalador de aplicaciones. Como les comentaba, trae ciertos CMS de manera predeterminada, entre ellos WordPress y Nextcloud, por ponerles dos ejemplos. Ahora, ¿podemos agregar más CMS de manera predeterminada? Bueno, si tienes el conocimiento, muy probablemente puedas agregar más aplicaciones de forma predeterminada, pero es bien complicado. Ahora, de cualquier manera, ¿qué quiere decir esto? Que las aplicaciones que vienen ahí predeterminadas, bien, nosotros podemos instalarlas de manera fácil, concretamente con dos clics. Damos un clic para seleccionar la aplicación que queremos instalar, por ejemplo WordPress, llenamos los datos, es decir, el nombre de nuestra web, el usuario administrador, el correo que le vamos a dar, la contraseña, llenamos esos datos y con un segundo clic pues se nos instala totalmente WordPress dentro de nuestro dominio, se crea la base de datos y se automatiza todo el proceso, simplemente con dar dos clics. Bien, eso es el instalador de aplicaciones de GTACP. Lo mismo para Nextcloud y lo mismo para el resto de CMS que vienen predeterminados. Pero como dice acá la última oración, GTACP no se limita solamente a estos CMS. Es decir, no quiere decir que si en la lista de aplicaciones, en la lista de CMS no está un CMS que nosotros necesitamos, eso no quiere decir que no podamos instalarlo. Lo que quiere decir es que ese CMS vamos a tener que instalarlo de forma manual. Tenemos que descargarlo de la web oficial, tenemos que subirlo vía FTP a nuestro servidor, tenemos que crear la base de datos de forma manual y tenemos que correr el instalador de forma manual. Bien, pero podemos instalar obviamente cualquier CMS que nosotros necesitemos y también, por ejemplo, podemos subir nuestra propia web. Si es que creaste una web tú mismo desde cero con PHP o con HTML, pues también la puedes subir a GTACP de forma manual. Bien, el instalador de aplicaciones solamente es para automatizar una vez más el proceso de instalar algunas aplicaciones web que, que son las más utilizadas, ¿no? O que son las más comunes, como WordPress, por ejemplo. Bien, solamente para eso. Bien, conclusiones. GTACP nos permitirá ahorrar tiempo y recursos en la implementación de los principales servicios de un hosting. Es decir, podemos tener en muy poco tiempo en un mismo servidor
todos los servicios necesarios para implementar un servicio de hosting, es decir, servidor web, servidor de correo, servidor DNS, servidor de base de datos, respaldo, firewall, todo de manera integrada y de manera sencilla, muy rápido. Tenemos todos estos servicios dentro de nuestro servidor. Eso es lo primero. Y lo segundo, que podemos crear los planes de hosting, como ya lo había mostrado, y brindárselos a nuestros clientes, lo cual nos permitirá obtener ingresos. Como les comentaba, no solo podemos pagar los gastos de nuestro servidor en VPS, sino que incluso podemos ganar dinero vendiendo esos recursos que nos van a sobrar, porque les van a sobrar recursos en su panel de hosting y los tienen desaprovechados. En vez de desaprovecharlos, podemos crear planes atractivos con precios bien atractivos en comparación con otros servicios de hosting, y vamos a tener siempre algún que otro cliente que va a querer contratar nuestros servicios, y entonces vamos a recuperar algo de dinero por ahí. Como mucho podemos obtener los ingresos suficientes para que nuestro servidor nos salga de gratis. Bien, eso sería lo ideal. Pero yo les garantizo que además de que nuestro servidor o nuestros servidores salgan de gratis, pues también vamos a ganar mucho dinero vendiendo los recursos que nos sobran. ¿Cómo los vendemos? Pues los vendemos a través de estos planes de hosting que podemos crear con GTACP. Bueno, eso ha sido todo en este webinar. Creo que les he mostrado las potencialidades de GTACP. Creo que una de las cosas más importantes que deben saber es que GTACP es totalmente gratuito y open source, es decir, no hay nada escondido, no se van a encontrar nada dentro de GTACP que tengan que pagar. Bien, se los aseguro. Y lo otro que les puedo comentar es que no tienen ninguna limitación en GTACP, es decir, no van a tener ningún límite de dominios, no van a tener ningún límite de sitios web, no van a tener límite de ningún tipo. Los límites los ponen ustedes en los planes, porque hay otras aplicaciones de hosting que son muy buenas también como GTACP, pero de pronto das de alta varios dominios y te limita, no te permite crear más dominios. O de pronto te quieren vender alguna opción extra del panel, ¿vale? Nada de eso lo van a encontrar con GTACP. GTACP es totalmente gratuito, totalmente libre y ilimitado, es decir, no vas a tener ninguna limitación en cuanto a lo que brinda. Obviamente en cuanto a funcionalidades puede ser que encuentres alguna limitante. En el caso de GTACP puede ser que hay un CMS o algún lenguaje de programación que quieras correr y que no te funcione en el servidor web GTACP. Es posible claramente, pero también al ser una solución open source hay muchísimas, pero muchísimas soluciones o muchísimas contribuciones para GTACP para lograr implementar muchas más cosas, es decir, para lograr implementar sitios que están en otros lenguajes de programación, cosas más rebuscadas, configuraciones más rebuscadas, pues son posibles, se pueden lograr gracias a que GTACP es open source y se puede contribuir, ¿vale?, al código de GTACP. Entonces esto ha sido todo por este webinar. Espero que hayan aprendido, como les comentaba, sobre el potencial del uso de GTACP, todo lo que pueden lograr con él, cómo pueden ganar dinero con GTACP, todas las características que nos brinda. Obviamente no lo hemos abarcado todo, tenemos muchísimas más opciones. Y en conclusión, pues creo que es un buen sistema para implementar sus propios servicios de hosting. A continuación solo me queda mostrarles nuestro propio curso de GTACP. Si te interesa este software, si te interesa esta solución, pues creo que es una buena oportunidad que aproveches nuestro curso de GTACP, el cual no necesitas tener mucho conocimiento, realmente se los digo, va desde lo más básico, ¿vale? Vamos a crear un laboratorio completo con GTACP, vamos a ver el clúster DNS, vamos a ver todas las opciones que tenemos dentro de GTACP para lograr un panel de hosting completamente funcional y que podamos brindárselo también a nuestros clientes. Todo eso lo abarcamos dentro del curso. Además es un curso muy escalable, quiere decir que vamos a estar llenos de actualizaciones, que vamos a estar agregando funciones constantemente a este curso porque es demasiado escalable, podemos lograr muchísimas cosas con GTACP, así que espero realmente que aprovechen este lanzamiento. Estamos en la semana de lanzamiento de nuestro curso, donde puedes encontrar o donde puedes obtener este curso por mitad de precio. Se los digo que realmente es un precio que deberían aprovechar. Estamos al 50% de descuento, pero solo por este tiempo de lanzamiento, así que aprovechen la oportunidad. Y si tienen cualquier duda, pues no duden en consultarnos, no duden en dejar sus dudas en los comentarios, y también recuerden que tenemos el grupo de soporte en Telegram al cual pueden acceder y allí podemos esclarecer cualquier duda que tengan de GTACP. Nos vemos, chao chao.